La revista Mad es muy graciosa. El espíritu muy de moda. Exploradores... Oh, Este sujeto es Superman. Claro que ahora es famoso, pero empezó igual que tú. Se estrelló en la Tierra, no sabía lo que hacía, pero solo usa sus poderes para el bien, jamás para el mal. No lo olvides. Oh, el átomo, la amenaza metálica. Él no es un héroe, es el villano. No es como tú. Tú eres de los buenos. Como Superman. Muy buenas a todos, me presento, soy el Damio de los cómics, y les doy la bienvenida a mi templo, en donde les comparto mis ensayos y mis opiniones con respecto al mundo del cómic. Hoy, les traigo un vídeo donde pondré a juicio la llamada de construcción del superhéroe. La realización del vídeo, como mis seguidores sabrán, fue problemática. Así que, aunque esto pueda parecer pedir clemencia al pueblo, de verdad espero que lo disfruten. Durante una fiesta de té en Beverly Hills, el afamado director de cine, Alejandro González Iñárritu, describió al superhéroe como una figura triste e innecesaria en los medios audiovisuales. Además, acusó al género de funcionar como una forma de propaganda derechista. En sus propias palabras, si de verdad analizas estas películas, en realidad tratan sobre gente rica que tiene poder, que hace el bien y que mata al malo. No me gustan filosóficamente. Esta sentencia, aunque pretende revestirse de crítica cultural, es fácilmente desmontable si uno observa con mínima atención la historia del género. La mayoría de los superhéroes, en el cine, y sobre todo en los cómics, no son precisamente élites adineradas, sino personajes de clase media o incluso trabajadora. Si tuviéramos la cabina telefónica del Doctor Who, y viajáramos hasta el origen del superhéroe americano, el Action Comics número 1, nos encontraríamos con una frase casi profética, grabada en piedra en la mitología popular: Superman. El campeón de los oprimidos, respecto a su argumento filosófico, que expresa desconfianza ante la idea de un individuo poderoso haciendo el bien, cabría preguntarse si deberíamos, entonces, descartar también historias reales, como la de Oscar Schindler, un empresario que usó su posición privilegiada para salvar a más de 1200 judíos durante el Holocausto. La sospecha automática hacia la figura del héroe con poder parece, en este caso, más una postura ideológica que una reflexión profunda. Y aunque podríamos calificar la declaración de Iñárritu como una rabieta disfrazada de análisis filosófico, su visión es, sorprendentemente, compartida a veces por algunos de los propios escritores de cómics contemporáneos. En una entrevista para la revista Playboy, Grant Morrison afirmó que la mitología de Batman era inherentemente gay. Garth Ennis, por su parte, escribió en la introducción de Wolverine, enemigo público, que preferiría ponerse un calamar rabioso en los ojos, antes que leer un cómic de superhéroes. Además, en una entrevista con Comic Book Herald, admitió que, por más que lo intentó, nunca logró terminar un solo cómic escrito por Stan Lee. Chuck Dixon expresó en más de una ocasión su disgusto al escribir sobre Wonder Woman, y también dejó un tiempo Marvel al no concordar con que Spider-Man contrajera matrimonio con Mary Jane Watson. Y Tom Taylor aseguró que su versión villanesca de Tony Stark, superior a Iron Man, encarnaba el espíritu genuino del superhéroe. No obstante, formuló las siguientes interrogantes. ¿No traiciona Tom Taylor el espíritu original de Iron Man, concebido tanto por Stan Lee y Larry Lieber, y desarrollado por gigantes como David Michelinie o Warren Ellis, al reducirlo a una caricatura distorsionada de Elon Musk? La postura desdeñosa de Garth Ennis hacia los cómics de superhéroes no nace más del prejuicio que de una reflexión crítica. ¿No es acaso una reacción típica dentro del eterno conflicto entre lo que llamamos alta y baja cultura? Y si realmente presume sensibilidad artística, ¿cómo explicar su incapacidad para conectar con la prosa de Stan Lee, cuya grandilocuencia, inspirada por autores como Dumas o Shakespeare, constituye una parte esencial en la identidad de sus cómics? Incluso Grant Morrison, que en su entrevista para Playboy declaró: la gente lo ama, porque tiene a todas esas mujeres, pero él prefiere pasar el rato con el viejo mayordomo y el chico maravilla. ¿No resuena esto, inquietantemente, con las teorías de Frederick Wertham en La seducción del inocente?
No se puede cuestionar que algunos escritores contemporáneos solo logren abordar una posible lectura homosexual de Batman mediante la perversión de su mitología. Si alguien considera esta lectura exagerada, basta con revisar cómics como Brad Pack del autor Rick Veitch, donde se presenta un análogo al arquetipo de Batman y Robin con un giro decididamente provocador, rayando en lo grotesco. ¿Es esto reinterpretación, o una simple transgresión disfrazada de sofisticación cultural? El superhéroe, pese a su capa, no vuela por encima de la crítica. Sin embargo, lo que me resulta preocupante es que, en ciertos círculos, esta crítica se ha convertido en un imperativo moral, y lo heroico, en objeto de burla o sospecha. Estos enfoques intentan legitimarse señalando los tropos, la infantilización y el supuesto idealismo ciego hacia figuras de poder dentro del género, apoyándose, al menos en parte, en su historial propagandístico. No obstante, la crítica, pese a su validez inicial, se ha degradado en un tropo en sí misma. Uno generalmente agresivo, que busca humillar y señalar, de forma acusatoria, defectos de carácter en el superhéroe, con el propósito casi obsesivo de que el lector deje de sentir admiración por la figura superheroica. Reírse del superhéroe es, en ocasiones, más fácil que enfrentarse a las preguntas incómodas que plantea. ¿Tenemos derecho a esperar bondad de quienes ostentan poder? ¿Podemos seguir creyendo en figuras capaces de actuar por el bien común, incluso si son ficticias? La cuestión es que la crítica, en mi opinión, se ha desvirtuado por una mala interpretación de las primeras obras que abordaron el género desde una perspectiva crítica. En 1983, Frank Miller puso fin a su serie de Daredevil con el número 191, titulado, o quizá advertido, con el nombre de un juego, Ruleta. La premisa es provocadora. El hombre sin miedo visita a Bullseye, su mayor némesis, quien para entonces se encontraba paralizado, con el fin de obligarlo a participar en el macabro juego que da título a la historia. Mientras el revólver chasquea con ese nefasto clic, Daredevil relata una anécdota, confesándose ante el hombre que más odia. Así se despliega un relato enmarcado. En su identidad como abogado, Matt Murdock conoce a un niño llamado Chucky, obsesionado de forma poco saludable con la figura de Daredevil. El niño posee un viejo video casero, una noticia televisiva donde Daredevil derrota a Bullseye, que ve una y otra vez, casi con devoción compulsiva. Pero el detalle más inquietante aparece cuando Chucky afirma que, de vez en cuando, él es Daredevil, y exige ser tratado como tal. Al principio, Matt Murdock se deja llevar por la admiración extrema del niño. Lo visita en su colegio disfrazado, e igual que nuestro vecino amistoso, cumple sus fantasías. Lo carga sobre su espalda, y lo lleva de paseo sobre avenidas y edificios. Es entonces cuando Chucky le confiesa que lo admira porque, cada vez que alguien se interpone en su camino, él simplemente lo golpea. Una revelación que no solo desconcierta, sino que sacude profundamente a Daredevil. El conflicto alcanza su punto crítico cuando Matt se ve obligado a reducir con violencia al padre de Chucky, frente al niño, un acto que descompone emocionalmente al pequeño, al punto de llevar un arma a la escuela y disparar contra uno de sus acosadores. Estos acontecimientos llevan al diablo de Hell's Kitchen a confrontar una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de influencia ejerce en la sociedad? ¿Está combatiendo la violencia, o, en realidad, ayudando a perpetuarla? Ruleta suele interpretarse como una crítica al género de superhéroes, un señalamiento que invita a cuestionar cómo estos héroes buscan la paz mediante el uso de la violencia. Pero, sobre todo, interroga la admiración de carácter casi totémico y dependiente que, con frecuencia, el lector les profesa. Pese a ello, en el artículo Daredevil Ruleta, la censura y los superhéroes, se nos ofrece una lectura que a mi juicio es más certera. Resulta difícil pensar que Miller intentara ofrecer una crítica de corte objetivista y moralizante, en la que juzgara al género superheroico, o al mainstream en general, como síntomas de una glorificación a la violencia. Frank Miller siempre se manifestó en contra de la censura, y de los discursos moralizantes, propios de ciertos opinólogos del cine contemporáneo. Esto queda evidenciado en Ruleta, a través de los diálogos del padre de Chucky. Es agente de la tele, siempre mostrando cosas violentas o aún peores. Por eso mi esposa y yo nos unimos al Comité Pro Moralidad. Como bien señala el artículo, el verdadero villano no declarado de la historia, es precisamente este santurrón moralista, que condena la violencia en los medios de entretenimiento. La crítica de Miller se revela en ese diálogo inquietante que desconcierta y decepciona a Daredevil, cuando Chucky le dice, «Eres estupendo. Cuando alguien te molesta solo lo coges y ¡pau!». Miller encarna en Chucky el lector superficial e infantilizado de superhéroes.
Chucky es incapaz de comprender en profundidad el heroísmo y los valores que representa su ídolo, y se conforma con la imagen de un hombre en mallas que resuelve los conflictos a puñetazos. Una solución simplista y excitante, para enfrentar la violencia intrafamiliar, y el acoso escolar. Y aunque se trate de una afirmación incómoda y polémica, es innegable que los cómics, y en particular los superhéroes, suelen atraer a lectores marginados, que encuentran en las viñetas, y en las grandes aventuras, un refugio frente al dolor. Sin embargo, mientras algunos hallamos en esas historias la inspiración para ser, pese a todo, buenas personas, otros son Chucky. La crítica de Miller no se dirige al género en sí, sino a la infantilización con la que muchos de sus admiradores, incluso hoy, continúan abordándolo. La crítica de Frank Miller al lector de cómics, entre comillas, promedio, no se detendría allí. Años más tarde, escribiría El regreso del Caballero Oscuro, una obra en la que, además de satirizar la violencia y ridiculizar a los medios de comunicación tradicionales, expone la narrativa de corte panfletario, oculta maliciosamente en la mitología de Superman. Una lectura incómoda entonces, y puede que, aún más incómoda hoy. No obstante, la obra que popularizó la idea de deconstruir el mito del superhéroe, nacería por la pluma de cierto autor británico. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Cadáver de perro en el callejón esta mañana. Huella de llanta en un estómago reventado. Esta ciudad me teme. He visto su verdadera cara. Las calles son alcantarillas extendidas y las alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando los desagües por fin se atasquen, toda la chusma se ahogará. La mugre acumulada de todo su sexo y homicidio subirá espumosa hasta su cintura. Y todas las putas y los políticos mirarán hacia arriba y gritarán: ¡sálvanos! Y yo miraré abajo y susurraré: no. En 1986, al mismo tiempo que otros clásicos como El regreso del Caballero Oscuro y Daredevil Born Again, llegó a los puestos de revista Watchmen. Y si bien en Watchmen ya se puede intuir la semilla del desencanto, que más adelante, llevaría a Alan Moore a despreciar el género, afirmar que su rechazo comenzó con esta obra sería inexacto. Ese mismo año también se publicaría ¿Qué le sucedió al hombre del mañana?, junto a un ensayo donde Moore describía a Superman como una historia sobre grandeza y realización de deseos. Si bien comparar Watchmen con El Quijote podría parecer un sacrilegio, me siento confiado al afirmar que ambas obras comparten un mismo origen: el hastío profundo hacia un género que ambos autores conocían a la perfección. Alan Moore había leído a lo largo de su vida tantos cómics de superhéroes como Cervantes novelas de caballería. Ambos conocían los tropos de sus respectivos géneros y, al mismo tiempo, se sentían profundamente insatisfechos con su evolución narrativa. Watchmen, al igual que El Quijote, buscaría satirizar al género. Al igual que Ruleta, Watchmen tiene el fin de criticar al lector, al abordar el lado oscuro y sórdido que los cómics de superhéroes, hasta entonces, ignoraban. La violencia deja de ser un espectáculo visual para convertirse en algo incómodo, incluso repulsivo. Personajes como el polémico Rorschach encarnan una visión radical y polarizante, donde el mal debe ser castigado y eliminado, mediante una violencia extrema. Es una filosofía que remite a los superhéroes de aquellos lejanos años 30, cuando la justicia era sinónimo de fuerza bruta. En ese contexto, el heroísmo colorido, rosa y grandilocuente parece no tener lugar en un mundo tan oscuro y desagradable como el nuestro. El mensaje de Moore es claro: los superhéroes solo pueden existir dentro de las viñetas, y quizás sea mejor que así sea. Pese a que, a mi juicio, Moore castiga de modo excesivo a sus personajes y que, en conjunto, califico la obra como nihilista, e incluso fatalista, sería terco si no admitiera que la crítica de Alan Moore es válida y, además, brillante. No obstante, muchos lectores de cómics, e incluso algunos escritores, interpretaron de forma errónea los aspectos sustanciales de Watchmen, y quedaron fascinados con la imagen de superhéroes desviados, corruptos, adictos o incluso abusadores. Y si bien obras posteriores como Marvel's y Kingdom Come ofrecieron una crítica profunda y matizada de la figura del superhéroe, el daño ya estaba hecho. Se había consolidado la noción de que, para abordar el género de forma crítica y madura, era necesario retratar a sus protagonistas como patéticos, degenerados o desmedidamente violentos.
Esta visión, que con el tiempo se convirtió en un tropo, no es más que una simplificación burda de lo que Ruleta y Watchmen intentaron explorar. Las obras que denigran al superhéroe, suelen justificarse bajo el argumento de que señalan los tropos del arquetipo, cuando en realidad, no hacen más que repetir, de forma superficial, aquella visión absurda del superhéroe, que Moore y Miller, precisamente intentaban cuestionar. Curiosamente, antes de retirarse del género para siempre, Alan Moore intentó revertir el daño que Watchmen, su propia obra, había causado. Para Image Comics escribió Supreme, un cómic que reivindicaba la figura del superhéroe clásico, y presentaba como esencial la imagen de alguien que, como Superman, hace el bien por convicción. También publicó 1963, antología en la que Moore, literalmente, juega a ser Stan Lee. Con análogos a superhéroes clásicos dentro de la Casa de las Ideas, como Spider-Man o Los Cuatro Fantásticos, y acompañado por el arte de Rob Liefeld, cuya composición evocaba con precisión el estilo de la era Marvel, Moore narra una aventura pomposa, dinámica y carismática, justo en una época en la que los cómics abrazaban su lado más oscuro y violento. Es admirable que Moore haya intentado recuperar los arquetipos que él mismo contribuyó a desprestigiar. E igualmente irónico, que la única forma que encontró para deconstruir lo deconstruido, fue volviendo a construir. Ahora bien, los lectores y aficionados que reivindican la visión de autores como Garth Ennis o Rick Veitch, suelen argumentar que se trata de una forma audaz y provocadora de denunciar las malas prácticas de la industria, citando como justificación los históricos casos de robo y apropiación de personajes icónicos, por parte de las editoriales en perjuicio de sus creadores originales. Sin embargo, si ese fuera realmente el objetivo, no resulta contradictorio que el modo de señalar la malicia corporativa consista en tomar, precisamente a esos personajes, por los que sus autores lucharon durante décadas, y degradarlos hasta el punto de parecer dar la razón a figuras como Frederick Wertham. Ya no solo se les arrebató la propiedad de sus creaciones. Ahora, incluso aquellos que se presentan como sus defensores, parecen escupir sobre lo único que les quedaba: su legado. Otros sostienen que estas reinterpretaciones son una forma de señalar los supuestos orígenes racistas, e incluso antisemitas, del género. No obstante, ese argumento se desmorona al recordar que muchos de los creadores más influyentes de superhéroes fueron, precisamente, judíos. El Capitán América, por ejemplo, le propinó un puñetazo en la cara a Hitler, meses antes del ataque a Pearl Harbor, en una época en la que una parte significativa de la opinión pública estadounidense simpatizaba con el nazismo. Del mismo modo, Black Panther combatió al Ku Klux Klan cuando el supremacismo blanco no solo era socialmente tolerado, sino que aún conservaba poder político e institucional. Y finalmente, ¿no ocurre que muchas de estas obras que dicen deconstruir el arquetipo del superhéroe terminan, irónicamente, reproduciendo la misma fantasía de poder, y participando del mismo aparato de marketing corporativo que pretendían denunciar? El resultado, más que una evolución intelectual o artística del género, suele ser un producto entregado al morbo y lo superficial, donde la crítica se convierte en una pose, y la provocación, en un recurso vacío. Y por favor, queridos oyentes, no es mi intención abogar por la censura ni pedir la prohibición de este tipo de obras. Sin embargo, desde hace años, quienes valoramos al superhéroe clásico, nos hemos visto prácticamente forzados a recibirlas en silencio, desde una postura sumisa, por temor a ser tachados de fanáticos inmaduros, molestos simplemente porque les rompieron el juguete. Mi invitación, más bien, es a examinar esta llamada deconstrucción con la misma lupa con la que sus autores diseccionaron al género original. Porque si el superhéroe no está por encima de la crítica, tampoco lo están quienes han hecho de su demolición una nueva norma. No todo héroe es propaganda, ni toda narrativa idealista es ingenuidad. El género superheroico, lejos de ser una anomalía ideológica, sigue siendo una de las pocas mitologías modernas que apuesta por la virtud. Y en un mundo que cada vez valora más el cinismo que el coraje, eso, tal vez, es lo que más incomoda. Eres lo que tú decides ser.